fue promulgada y lo vamos a analizar justamente con Claudio Bodanovich, es desarrollador inmobiliario. Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por el contacto. Gracias a vos por estar con nosotros. Se promulgó la nueva ley de alquileres. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los principales cambios? Haciendo hincapié, por supuesto, en cantidad de años de contrato y principalmente en la actualización de los valores que será difiriendo de la que está vigente cada 6 meses en vez de cada un año, ¿no? Sí, correcto. Hoy salió, digamos, publicada en el boletín oficial, por lo tanto rige a partir del día de hoy. O sea, los contratos que se firmen a partir del día de hoy deben seguir las pautas de esta ley. Esta ley lo que establece, a diferencia, digamos, de la anterior, en principio, más que diferencia, se mantienen los 3 años de contrato, siempre hablando, por supuesto, de destino de vivienda familiar permanente, ¿no? O sea, estamos hablando de los destinos de vivienda familiar permanente. Entonces, se mantienen 3 años de contrato. Cambia el periodo de actualización, o sea, pasa de 12 meses a 6 meses, o sea, se puede actualizar los valores cada 6 meses y se modifica así es el índice que utiliza para la actualización de los contratos. Ahora se va a utilizar un índice que en la jerga se denomina el índice que es para los créditos de vivienda de casa propia, que son los que se utilizan para esa finalidad, que es un promedio entre parte de lo que es variación salarial, parte de lo que es inflación, pero valuados en un promedio de la menor incidencia. Por lo tanto, para tener una idea de lo que esto significa, cuando estamos hablando de un índice normal de inflación del 120 y pico, casi 130% anual, este daría alrededor del 81-82%, para entender de lo que estamos hablando, que digamos no cumple con las condiciones y aparte digamos de inflación fundamentalmente, o sea, conservar lo que es el valor de compra del dinero, y no cumple con la expectativa, digamos, de por lo menos tratar de minimizar el impacto que tiene. Entonces, fundamentalmente lo que hay que entender acá es que no hay una modificación muy grande y en realidad creo que hay una marcha atrás justamente en la aplicación de este índice, que por ser justamente aplicado a los créditos que se aplican en la ANSES, en PAMI, etcétera, son, digamos, entre comillas, por ahí más maleables, por no decir otras palabras, más duras que un índice formal con metodología, con una serie de factores, ¿no? Estas son las modificaciones que principalmente se han introducido en esta nueva ley. Después hay alguna que tiene que ver, sí, con algún pequeño incentivo para quien destina unidad de vivienda. Y otro factor, sí, importante que hay es que ya lo decía la ley anterior, que los contratos de vivienda deberían ser formalizados en pesos, pero las publicaciones se hacían en dólares. Entonces ahora específica y taxativamente prohíbe las publicaciones en dólar de los departamentos destinados a vivienda permanente. Esta es lo principal que ha venido a introducir esta ley. Bien, eso es importante. Y en relación al ingreso del inquilino, ¿con qué requisitos debe cumplir? ¿Hubo modificaciones en ese sentido? Y dentro de esa misma pregunta, le consulto, ¿cuántos meses de antelación hay que pagar, de adelanto? ¿Cuál es el depósito? ¿Qué pasa con eso? Y sumando también seguro de caución o las garantías que deban presentarse, por lo menos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por citar un ejemplo conciso. Bueno, esto no modifica mucho, digamos, el esquema anterior, prácticamente no se modifica, o sea, no se pueden pedir dinero adelantado meses adelantados, o sea, siempre es mes a mes. Por depósito se puede pedir un mes por todo el contrato, o sea, calculemos que se mantienen los 3 años, se devuelve al final del contrato el equivalente al último mes, o sea, si el dinero que está en depósito en manos del propietario deben ser devueltos al finalizar el contrato, el equivalente del último mes. Bien. Y en el tema de las garantías se mantiene la posibilidad de ofrecer o un, digamos, garante que sea propietario o eventualmente un seguro de fianza o una fianza o un seguro de caución, que no es lo mismo, pero es similar. Digamos, estas son las alternativas. Hay una cuarta opción que es buscar, digamos, que el inquilino pueda ofrecer como su recibo de sueldo con una antigüedad, digamos,
en el empleo de más de un año, pero hay que entender que esto exige 4 veces el ingreso registrado en el recibo del valor del alquiler más expensas. Esto es lo que hay que entender, que 4 veces, o sea, un alquiler de 100.000 pesos, que hoy sería prácticamente un ambiente o dos, depende del lugar, debería justificar no menos de 400.000 pesos si fuera solo alquiler, y si se suman expensas un poquito más de ingresos para poder justificar, digamos, el ingreso del inquilino. Bien. Y hay que entender que el inquilino, justamente todas estas variables que se han incorporado en la ley, en realidad a quien más perjudican es al locatario, porque al mantener el tema, primero en este alto contexto inflacionario, al mantener los 6 meses, que hoy es una eternidad en la Argentina, lamentablemente en términos de inflación, toda esa pérdida de valor del dinero que tiene a lo largo de esos 6 meses se cargan al inicio de la locación. Por lo tanto, un inquilino que podría entrar con un alquiler de 60.000 pesos tiene que entrar con un alquiler inicial de 90 a 100.000 pesos. Significa que tiene que poner un mes adelantado de 100.000, el mes de depósito de 100.000 y pagar el seguro de caución en vez de 2 años por 3 años también por el equivalente a 100.000. O sea que el sacrificio, el importe más expensas, por supuesto, sí, siempre hablando de eso, pero todo esto son valores que tiene que sumar el inquilino y tener a la hora de contratar una nueva locación, tiene que tener justamente en cuenta este ingreso, que es un ingreso bastante fuerte en cuanto a la economía de un hogar, ¿no? Sí. O sea, realmente es un importe importante y no es menor. Entonces, realmente entendemos que también que estamos frente a un proceso electoral que va a ser este fin de semana. No sabemos si va a estar definida la elección este fin de semana o tendremos un mes más aproximadamente para una, digamos, segunda vuelta y eventualmente al 10 de diciembre y saber a partir del 10 de diciembre ver qué es lo que sucede con el mercado. Entonces realmente estamos en un momento muy, muy crítico con un tema absolutamente sensible que es la vivienda de la familia argentina, ¿no? El lugar del hábitat de uno, que es lo más importante. Claudio, bueno, antes de la pregunta agrego un detalle en relación a lo que decías acerca del seguro de caución, que incluye justamente también la expensa, cubrir el costo completo de la vivienda para ser triplicado, justamente para sacar ese seguro de caución, o como estabas diciendo, multiplicado por 4, porque el costo supuestamente inicial es completo. Independientemente de ese detalle, porque si de 100 se va a 125 tal vez y es un costo aún mayor. Independientemente de ese detalle, me adentro en la consulta que tiene que ver con el comportamiento por parte de los propietarios y qué se espera justamente en relación a eso de cara a estos 2 meses puntualmente. ¿Estarán en stand-by especulando a ver quién gana las elecciones o van a volver a poner algunas propiedades a disposición de aquellos que quieren ser inquilinos? Y por lo que venimos escuchando, digamos, de todos los rincones del país, pues esto no sucede solo en la capital, normalmente en los pueblos chicos, ciudades chicas, es menos traumático esto porque la gente normalmente se conoce y hay otro vínculo, pero en las grandes capitales, las poblaciones, digamos, fuertes, grandes en cantidad de gente, es un tema que se repite. Realmente entendemos que los propietarios realmente están preocupados. No hablaría de especulación, lo que entendamos que hoy por hoy es un capital importante. Uno quiere, hay que tener esto en cuenta. Uno quiere pedir una tarjeta de crédito en un banco o un préstamo en un banco y estamos hablando de cifras muchísimo más chicas de lo que implica una obligación contractual de un alquiler. Y realmente lo que exige una entidad financiera en cualquier lugar realmente son una cantidad de exigencias muy, muy fuertes. Y acá le estamos diciendo que una persona que tiene un capital, supongamos de 70, 90, 100, 150 mil dólares, que se lo entrega a una persona, obviamente lo que menos y lo que más espera, por supuesto, es un cumplimiento por parte de esta persona y que eso no se le desvalorice. Hablemos que las rentabilidades son realmente chicas. Sí. Cuando estamos hablando de las rentabilidades de alquileres, estamos hablando cuando históricamente sucedía esto, se hablaba de un 8, un 5 a un 8% anual, conservando el valor del dinero, o sea, no es una cifra muy grande,
contra el hecho de que de golpe una inflación del 120, 140% anual se lo come en un mes, entonces realmente en menos de un mes. Entonces realmente los propietarios que están es a la expectativa de ver qué hacen con sus propiedades. Muchos las han pasado a ofrecer en venta, lo que no significa que se venden, significa que se multiplicó mucho el mercado de oferta de inmuebles en venta, que hace también que hayan bajado mucho los precios, también hasta un 40 y 50% de los valores históricos en dólares de esas propiedades, ya que se venden bastante menos de lo que históricamente se venía vendiendo. Y la persona que va a hacer una inversión siempre ve dónde hace la inversión y cuál es el tema del retorno que va a tener por esa inversión. Entonces hoy lamentablemente hay, digamos, por un lado bien, pero por otro lado es lamentable que haya un menú de opciones frente a lo que puede hacer una persona con el dinero, pero fundamentalmente lo que vemos que quien quiere invertir en ladrillos está recibiendo ofertas del exterior, de Uruguay, de Paraguay, de Estados Unidos, con rendimientos del 8, 10 y hasta el 14% anual en dólares asegurado una vez pagado todo. Entonces hay que entender, una persona que tiene un capital, que tiene la posibilidad de tener una capacidad de ahorro, ver qué hace con ese dinero y dónde lo invierte. Entonces no es una especulación por un hecho de voracidad, digamos, económica. No, se entiende. Conservar el valor del dinero, porque a veces se los hace ver como los malos de la película, y la realidad es que no podría haber un inquilino si realmente no hay una persona con capacidad de ahorro que decide comprar un ladrillo, una vivienda y la ofrece en alquiler. Si no está esa persona que digamos que haga esa inversión, no puede haber inquilino. Entonces, la realidad es que están interfiriendo en un mercado que se venía manejando bien entre la oferta y la demanda, y que eventualmente el Estado sí tendría que tener planes, que nosotros hemos hecho propuestas de planes para que el Estado pueda tener lo que se denomina una vivienda social, una vivienda digna, en condiciones económicas posibles para un inquilino que tenga ciertas dificultades de acceder en términos normales. Claudio, pero lamentablemente no ha sucedido. Claudio, si te parece, en el próximo contacto que tengamos hablamos sobre la vivienda social y bueno, qué se puede hacer en relación a eso, porque es un tema que muchas veces pasa por alto y se le hace un tanto la vista gorda, al menos en el debate masivo y popular. Te agradezco por el tiempo. Ya que sí, a disposición siempre desde aquí. Muchas gracias. Hasta pronto, gracias. Vamos a seguir en Canal E con más información.